Shini. Masejet Berajot, página Yud Amud Bet. Hoy tenemos tema nuevo, Mishnah nueva. Tenemos para empezar una Mishnah nueva. Ben Shammai Omrim. Dijeron Ben Shammai. Ba'erev, en la noche, Kol Adam Yate Veikra. Resulta que Ben Shammai tenían algo especial en las sinagogas. ¿Qué tenían las sinagogas de Ben Shammai? Parecía un avión. Las sillas se echaban para atrás. Como camas. ¿Y por qué? Porque Ben Shammai decía que cuando tú vas a decir Shema en la noche, Shemarbit, tiene que ser acostado. Entonces cuando decían Baruch Atah Hashem, Boher ve'amo Israel, Be'ahava, echaba la silla para atrás. Shema Israel, Hashem lo dejé, otra vez sube la silla. Porque tiene que decir el Shema de la noche inclinado, así dice Ben Shammai. ¿Por qué? Porque hay un versículo, ¿cómo dice el versículo? Beshochbeja ukumeja. Tiene que decir el Shema, Beshochbeja inclinado. Pasuk maforash, Mikra Maleh Dibera Katuv. Bet Hillel Omrim, pero Bet Hillel dice no. Kol Adam Koreh Kedarko. Cada quien que lea como su rutina, sentado, parado, como se encuentre, puede leer el Shema. Nosotros, ¿cómo hacemos? Como Bet Hillel. Por eso nuestras sinagogas no tienen que camas. Muy bien. Sheneemar Urech Tejadat Derech. Puedes hacerlo como te encamines en el camino. ¿Vein qué? Pregunta la Mishnah. Lama neemar beshochbeja ukumeja. ¿Cómo resuelve Bet Hillel el versículo? El versículo dice claro, beshochbeja ukumeja, cuando te acuestes. Besha'a shibnei adam shochvim. A la hora que la gente se acuesta, no tiene que estar acostado físicamente. Suficiente leyendo el Shema en la hora que la gente normalmente se acuesta. Ukumeja besha'a shibnei adam omdim. A la hora que la gente se levanta en la mañana, tampoco hay que decir el Shema de la mañana parado. Es el horario de acostar y pararse. Amar Rabbi Tarfon comentó algo Rabbi Tarfon, y este comentario de Rabbi Tarfon levantó muchas opiniones. ¿Qué dijo Rabbi Tarfon? Ani hayiti ba'al derech. Una vez yo estuve caminando en el camino y llegó la hora del Shema de la noche. Y como Rabbi Tarfon es famoso, que era alumno de quién? Ben Shammai. ¿Qué hizo? Se acostó a decir el Shema. Cuando se acostó a decir el Shema, ¿quién pasó por ahí? Ladrones. Y como lo vieron acostado, lo querían robar. Dice, Vesikanti be'atzmi, me puse mi vida en peligro por hacer como la opinión de Ben Shammai. Así él comentó. Ambrulo, le dijeron a Jamín, Kedai aita lahu be'atzmeja. Te merece lo que te pasó. ¿Por qué te lo mereces? Sha'abarta al divrei Bet Hillel. ¿Quién te mandó a traspasar las palabras de Bet Hillel? Ahora que traspasaste las palabras de Bet Hillel, recibiste tu merecido. Eran fuertes los Jamim de la Mishnah. No le perdonaron ni a quién, ni a Rabbi Tarfon lo que hizo, y le dijeron estas palabras tan fuertes. Rabino, ¿puede ser que Ben Shammai acepta que si uno está en el camino, entonces no tiene que ser beshochbeja por la sacará? Porque la sacará él acepta que hay sacará. Es verdad que cuando uno está en un momento sacaná, está exento de todas las mitzvot, ni como Ben Shammai ni como Bet Hillel. No, Ben Shammai acepta en este caso. Si uno está en sacaná, no tiene ni que rezar visual, si es sacaná. Pero de todos modos, aquí parece que él no sabía que era sacaná. Lo hizo, y después que lo hizo, descubrió que estaba en sacaná. Como la pregunta es si Ben Shammai acepta si en el camino está exento de beshochbeja. No está escrito eso. Vamos a ver más adelante otra cosa parecida, pero eso no. Vamos a ver algo parecido. Ahora, dice algo interesante hablando de Shammai y Bet Hillel, como es la primera vez en el Talmud Babli que aparece Bet Shammai y Bet Hillel. Quiero decir un comentario. Ustedes saben que la Gemara en Eruvin explica
que por qué Bet Shammai y Bet Hillel discutieron tanto. Antes de ellos no había tantas discusiones. Incluso entre los maestros Shammai y Hillel no discutieron tanto. 4 veces discutieron y ya. Y los alumnos, cientos de discusiones. ¿Qué pasó? Dice, porque eran Talmidim Shelo Shimshu Kol Tzorkam. Eran alumnos que no estudiaron lo suficiente y empezaron a tomar decisiones, decir cosas, y ahí ocurrió todo lo que ocurrió. Por eso la persona tiene que aprender esto de aquí, le shamesh kol tzorko, estudiar bien hasta el final para poder transmitir las cosas exactas y evitar este tipo de confusiones como le pasó a Bet Shammai y Bet Hillel. Normalmente, siempre, casi siempre, Bet Shammai es la opinión más estricta y Bet Hillel es la opinión más permisiva. ¿Y la halajá como quién es? Como Bet Hillel. El Ari HaKadosh dice algo muy curioso. Dice, cuando venga Mashiach, va a ser la halajá como Bet Shammai. Y esto causó mucha polémica, porque sabemos que uno de los 13 principios de nuestra religión judía, ¿cuál es? Shelot Ishtane Beshum Zeman, que nunca la Torah va a cambiar. Entonces, ¿cómo que venga Mashiach va a cambiar la religión? Eso no existe. ¿Cómo ocurre aquí esta situación? Entonces ellos explican, porque Hillel es Hesed y Shammai es Geburah, y ahora Olam Hesed y Bané, necesitamos que haya Hesed en este mundo para poder mantenernos, pero el futuro de los días, cuando venga Yom HaDin, Agadol Ve'anorá, va a ser el Olam de Din, y entonces va a cambiar toda la situación. Pero como dije, esto en verdad causó una discusión entre los Mefarshim, según como nosotros sabemos, según el Shulchan Aruch, dice que la halajá es como Bet Hillel por siempre. ¿Por qué? Porque Bet Hillel eran personas más humildes, escuchaban la opinión del que discutía antes de decir su opinión. Y cuando alguien escucha la opinión de los demás y después opina, esa opinión es cierta y es la correcta y la válida. Y por eso quedó la halajá como Bet Hillel y no como Bet Shammai. Para que sepan, este tema de la opinión de Bet Shammai y Bet Hillel causó cambio en las sinagogas. Era un tema muy polémico antiguamente, en la época de la discusión, que la gente que hacía como Bet Hillel era muy celoso a su opinión. Como cuentan en el Talmud Yerushalmi, que una vez ocurrió una historia con Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Yoshua y Rabbi Ishmael. Y Rabbi Ishmael era alumno de Bet Shammai, y él estaba parado, se acostó para decir el Shema. Y Rabbi Elazar ben Azariah, que era de Bet Hillel, ¿qué hizo? Se paró. ¿Por qué se paró? Para que los alumnos no vayan a deducir de ahí que la halajá es como Bet Hillel, Bet Shammai. Eran muy estrictos y celosos con este tema de Bet Shammai y Bet Hillel, como es. La pregunta básica es, la Gemara en Masejet Yomá 25 nos enseña la Gemara que en el Bet HaMikdash era prohibido sentarse. ¿Quién era el único que se podía sentar en el Bet HaMikdash? Rey. Y tiene que ser una condición más aparte de ser rey, descendiente de David HaMelech, como Dayan, descendiente de David HaMelech. ¿Quién? No puede haber rey sin David HaMelech. Sí, puede haber rey. ¿Quién? ¿Quién? Los Macabíes se desaparecieron. Todos los que eran reyes de Israel, no de Judá, no eran descendientes de David HaMelech. Entonces ellos no tenían silla en el Bet HaMikdash. ¿Por qué Jeroboam ben Nebat hizo todo lo que hizo? Como dice el Señor Moisés, hubo un problema, porque el rey descendiente de David, Jeroboam, se sentaba en el Bet HaMikdash porque era descendiente de David. El otro rey se quedaba parado. Dijo, ¿qué? Él sentado, yo parado, y se armó todo lo que se armó. Bet HaMikdash prohibido tomar asiento, únicamente persona esta. Ahora la pregunta es, en el Bet HaMikdash decían los Kohanim el Shema.
según Bet Shammai, ¿cómo decían los Kohanim el Shema en el Bet HaMikdash? Acostado. Si no se puede acostar en el Bet HaMikdash. Recortado. Así que, Pero prohibido sentarse en el Bet HaMikdash para los Kohanim, únicamente el rey. ¿Cómo decían los Kohanim en el Bet HaMikdash? Dice alguna opinión que por eso los Kohanim cuando decían el Shema iban a Lishkat HaGazit, que estaba un poquito al lado, hacia afuera, y había una parte de Lishkat HaGazit que pertenecía fuera del Bet HaMikdash, y ahí se sentaban para decir el Shema, según Bet Shammai. Pero según Bet Hillel, uno puede decir el Kriyat Shema al Bet HaMikdash en todo el Bet HaMikdash. Les digo para que vean ustedes qué tan fuerte y tantas opiniones que hay en este tema. Al final quedó la opinión, como todos sabemos, como Bet Hillel, como todos sabemos. hoy en día hacemos Shema sentado. Por eso hacemos como Bet Hillel. Uno hace sentado y si está parado y hizo parado, también cumplió, no hay problema. Porque no es el punto parado sentado, es el punto la hora que la gente se acuesta y la hora que la gente se despierta. Ahora aquí, lo que dijo Rabbi Tarfon es algo impresionante. La Gemara aquí dice que cuando hizo como Rabbi Tarfon, ¿qué le pasó a este Jajam? Metió su vida en peligro. Vamos a ver en el octavo Perek de Berajot, al final del Perek de Berajot, hay una discusión, una persona que se olvidó y no dijo Birkat Hamazon. Comió pan, no dijo Birkat Hamazon y salió. Se lo olvidó. ¿Qué tiene que hacer? Volver. Era sin querer, no era a propósito. Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai dice que ¿qué hace? Volver. Bet Hillel dice, como fue sin querer, que lo haga donde se acordó. Cuenta la Gemara, un jajam que hizo como Bet Shammai para volver a hacer Birkat Hamazon, y cuando volvió, ¿qué encontró? ¿Quién se acuerda qué encontró cuando volvió? La paloma de oro. Hazaku Baruch lo dijo, muy bien. Una paloma de oro. O sea que por hacer como Bet Shammai, ¿qué recibió? Premio, una paloma de oro. El Rabbi Tarfon por hacer como Bet Shammai, ¿qué recibió? Sacaná que lo iban a matar. Entonces, ¿cómo es? Si uno cuando hace como Bet Shammai recibe paloma de oro o recibe sacaná, ¿quién hace esta pregunta? El Ramá, en su Sherot Utshuvot Ramá, en el capítulo 91, hace esta pregunta al Ramá, si vale la pena hacer como Bet Shammai o no. Hay que tener un reglamento, ¿cómo hacer? ¿Paloma de oro o regaño? ¿Qué se hace? Nadie sabe el premio que va a recibir. Dice, el Ramá contesta algo muy bonito. Dice, si lo que hace como Bet Shammai es nada más algo para mejorar, para embellecer, para hacer más bonita la mitzvah, vas a recibir la paloma de oro. Pero hay veces cuando hace como Bet Shammai, tienes algo que se perjudica, que se daña la mitzvah. Ejemplo, decir un Shema acostado en una cama no es lo mismo que decirlo sentado, con concentración, con kavaná, nunca es lo mismo. Por eso dice, el derecho que ellos dijeron el Shema acostado no es kavod, no es un honor para la mitzvah decirle acostado, todo lo contrario. Por lo tanto, cuando alguien hace como Bet Shammai, está como perjudicando un poco la mitzvah. Por eso, ¿qué le pasó? Sacaná. Pero el otro que volvió a decir Birkat Hamazon, ¿qué es lo que hizo? Algo bueno, algo mejor. No tiene nada de malo. Como no tiene nada de malo, recibió un premio, una paloma de oro. Según esta opinión, si alguien en la Shema de la mañana quiere ponerse de pie para decirla con más kavaná, como Bet Shammai, ¿qué podría recibir si se lo hace bien hecho? Paloma de oro, quizás. Otra cosa buena. ¿Por qué? Por cuanto que en eso no hay nada malo. Al revés, está honrando más el Shema, diciéndole parado de pie, para que sepan, en la época de los Geonim, está escrito en Sherot Utshuvot de Geonim, que ellos cuando decían Shema en la mañana, ¿qué hacían? Se paraban de pie para decir el Shema de la mañana. El de la noche sentado normal y el de la mañana se paraban de pie. ¿Por qué? Lahmir que Bet Shammai. Uno y uno. Aunque ellos hacían así los Geonim, hoy en día, si alguien se quiere aquí parar en el Shema de la sinagoga, lo regañamos. ¿Por qué?
por el orden y la concentración y la kavaná de la gente. Cuando la gente está sentada, está más concentrada, dice el Shema con más kavaná, y lo principal en la mitzvah es decir la kavaná. Pero es interesante como era en la época de los Geonim. Aquí hay algo muy interesante también. Cuando Rabbi Tarfón contó lo que pasó, dijo: Ani aiti baba derech. Yo estaba viniendo en el camino. ¿Por qué dice yo? Que diga, estaba viniendo en el camino. ¿No me ocurrió esto? ¿Por qué dice yo? ¿Cómo nosotros empezamos la tefilá en la mañana? ¿Qué es lo primero que dice uno cuando se levanta de la cama? ¿Cómo hay que decir? ¿Modé ani o ani modé? Gramáticamente, ¿cómo hay que decir? ¿Ani modé o modé ani? ¿Quién estudió aquí en el colegio? No sé, Nazú. Primero hay que decir ani modé gramáticamente. ¿Y por qué no se dice ani modé lefaneja? No puedes empezar en el día ani. ¿Cómo se empieza el día? Modé, agradezco. Igual aquí como Rabbi Tarfón dice, Ani, yo. Ahí te iba a meter, es suficiente. ¿Por qué Ani? Explican que Rabbi Tarfón quería decirte algo especial. Yo estaba solo, estaba Ani, nada más. Y podría pensar que si uno está solo sin nadie, nadie lo ve, puede hacer como el Chamay, nadie lo vio. Dice, no, aunque esté solo, que esté Ani solo, tiene que hacer como quién, como Betilel. El Aderet dijo algo también interesante sobre esto y dijo que en verdad esta sacaná que le pasó a Rabbi Tarfón le pasó por tratar de hacer la opinión de Bechamay. Dice, ¿cómo Rabbi Tarfón, que era un tzaddik tan grande, una persona tan grande, le pasó algo así que pasó como Bechamay? Le vino una sacaná, un peligro, y él y los hajamim le dijeron que eso le pasó por hacer como Bechamay. Él estaba haciendo como su maestro, como su rab que le enseñó. Si el rab de él era Bechamay y le enseñó así, ¿qué quiere que haga como Betilel? Él hace como su maestro, como le enseñaron. ¿Por qué lo castigan? ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué dicen tan así fuerte sobre Rabbi Tarfón? Pobrecito, hizo lo que le enseñaron su maestro. Resulta que le acusan a Rabbi Tarfón porque él, como Rabbi Tarfón, que era un jajam grande, que ya él se había reunido con los demás jajamim, ya vio que la alajá quedó como Betilel, ¿por qué siguió haciendo como Bechamay? Debería de aceptar la opinión de los hajamim que se reunieron y aceptaron la alajá como Betilel. Por eso le dijeron que Dayaita la Hubetzmeja, deberían hacer como quedó la alajá, que es como la opinión de Bet Hillel. Vamos a continuar la Gemara. Ishlama Betilel, Kamefarshe Ta'amayu Beta'amad de Bechamay. Betilel explican el motivo de ellos, la hora de despertarse en la mañana, y el motivo de Bechamay. Pero Bechamay May Kamalo Amre que Betilel. ¿Por qué Bechamay no acepta la opinión de Betilel? Aprereja Bechamay. Im kenema kerab baboker ubaerev. Mai beshoreja ukumeja beshaat shechiva mamash. Ushaat kima mamash. Vaevelech techavat derech meyamedeu. Hami ba leu lekdetania. Shibtecha bebetecha perat leosek bamitzvah. ובלכתך בדרך פירת לחתן. כאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור ותלמנה חייו. Dice la Gemara, Bechamay dice que en la mañana y en la noche la persona que debe hacer debe de evitar, tanto en la mañana como en la noche, debe la persona de evitar, decir el Shema acostado y sentado y parado. Así dice el Shammai. ¿Qué aprende del pasuk Belechteja Baderech? Cuando estés caminando en el camino, dice para excluir un caso que está exento de decir el Shema. ¿Quién es el que no está caminando en su camino? Dice el novio, que está ocupado en una mitzvah. El novio, a partir del momento que se casa,
que hace la jupá no tiene que decir arbit, no tiene que decir Shema. ¿Por qué no tiene que decir Shema el novio? Dice la Mishnah, esta opinión que dice ahorita, porque está ocupado en una mitzvah de casarse. Como está ocupado en la mitzvah de casarse, tiene que terminar de hacer su mitzvah, su matrimonio y después Shema. Entonces, ¿por qué aquí hay veces en los matrimonios hacemos arbit? Muy bien, nosotros no estamos obligados en eso. También, segundo punto, siempre que hacemos arbit es después de la jupá. Después que termina ya la jupá, ya no es osek mitzvah, ya no está haciendo ninguna mitzvah, en ese momento se puede hacer arbit. Cuando uno está ocupado en una mitzvah, osek mitzvah, patur mina mitzvah, siempre y cuando no se pueden hacer las dos. Si se pueden hacer las dos, hay que hacer las dos a la vez. Ejemplo, un señor me dijo que él estaba ocupado en una mitzvah muy grande, que estaba trabajando para construir una sinagoga. Y resulta que un día los empleados estaban tarde y se hizo la hora de Minjá y él tenía que estar ahí para tomar unas decisiones importantes. Aparentemente estaría exento de decir Minjá, porque está ocupado en una mitzvah, o sea, mitzvah, patur mina mitzvah. Pero eso siempre y cuando no hay tiempo para hacer ambas cosas. Pero si hay tiempo para hacer ambas cosas, que haga las dos cosas y que no pierda una cosa de mitzvah por otra. Según Bet Shammai es la única excepción Siempre o hay hay más. esta parte para hacer menos. ¿Quién no puede escuchar dos a la vez? Según Bet Shammai es la única excepción ¿Cuál única? que Hatán o hay otra excepción. No, dice ejemplo, Osek mitzvah. ¿Cuál es Osek mitzvah? Hatán. ¿Y por qué escogió ese ejemplo? No, ¿solamente esta? No, aparentemente no es la última excepción de la mitzvah. Dice porque el novio podía pensar que no es una mitzvah mamash. Porque el novio es una ocupación de mitzvah, pero su preocupación no es mitzvah. No lo preocupa una mitzvah. Entonces, como su preocupación no es mitzvah, podría pensar que el novio no está incluido en Osek mitzvah. Por eso tuvo que venir un versículo especial para el Ma'et al novio. Sí, ¿qué querías decir? Yo que siempre hay excusa para decir Minjá, no existe que no haya excusa. Es verdad, es muy difícil. Bueno, en un minyan que sea Kabua, y está la mitzvah en ese momento, se puede el minyan correr. Como una mitzvah que tiene que ser esa hora. Sucedió aquí una vez que había una levaya. La levaya la hicieron exactamente en la hora que el minyan hace Minjá Kabua. Fijo. Son dos mitzvot, pero entonces, ¿cuál? Porque si hace el minyan, pierde la levaya. Si hace la levaya, Entonces pueden hacer las dos, puede hacer la levaya y más tarde hacer la tefilá. Él quiere su o Kabua. sea que el minyan se puede correr. Sí. Sí, yo te voy a decir, una levaya es una mitzvah. Nosotros cuando estudiamos con mi maestro Rav Shlomo Zalman Auerbach, dijo Rey Rajá, la yeshiva había una levaya, paraba el shiur, todo el mundo a la levaya, acompañaban al fallecido a 4 pasos y volvían a estudiar. Porque decían, una mitzvah, ¿para qué estamos estudiando? Para cumplirlo, vamos a cumplirlo, y nos llevaban a la mitzvah. Entonces igual aquí, tefilá puede hacerse otro momento. Mitzvah puede ser, pero en otro momento, hace la levaya y después hace minjá, ¿cuál es el problema? Una mitzvah, acompañar al mes. Minyan fijo. Estás comparando el Kabua con la mitzvah, no mitzvah con mitzvah. No, el Kabua con mitzvah. No es lo Minyan mismo. Kabua también tiene. El Kabua, la verdad existe. No pierde. ¿Qué dice? ¿Qué? Usted está comparando Kabua con mitzvah, no mitzvah con mitzvah. Hay una mitzvah de hacer tefilá en un lugar fijo siempre, como estudiamos anteriormente, Kola Kovea Makom Tfilató, Elohe Abraham y Eva Azro. Una mitzvah de hacer tefilá en el mismo lugar, pero no a la misma hora. No he cambiado. Toma, No dice la misma hora, dice en el mismo lugar. Jacob, eso. Pero aunque no está escrito a la misma hora, es bueno que la persona agarre una rutina con el rezo, para darle seriedad a la tefilá.
Pues si un día viene un minyan, otro día otro minyan, así, al final termina no viniendo todo. Es importante que la persona haga una rutina, pero no es como una mitzvah. Una rutina, su minyan, su tiempo, su horario, y eso le da seriedad a la mitzvah. Ahora aquí estudiamos que si una persona se casa primeras nupcias de la novia, está exento de Shema. Segundas nupcias, Hayab de Shema. Porque las primeras nupcias está el novio preocupado. Dice la Gemara, cuando alguien está preocupado, No se concentra. no se concentra. Y la segunda etapa Ya, la segunda ya. Entonces, como está él, no puede hacer Shema. En verdad dice la Gemara, no nada más eso. Si un señor, la Gemara trae un ejemplo, él tiene un barco y el barco está lleno de contenedores, lo aleno de lo algem, le llamaron, le dijeron, mira, el barco está desaparecido, parece que se hundió. ¿Qué es lo primero que hace uno? ¿Cómo sabían ustedes? Llama el seguro y el seguro le dice que tiene que revisar, que tiene que ver, que no sé qué. En ese momento, ¿cómo está uno? En ese momento dice, no tiene que hacer Shema, porque no puede concentrarse en el Shema. Y la vida tampoco. ¿Qué está pensando el Señor en su contenedor? Así, cualquier ocupación que le quite a la persona la concentración, no tiene que hacer. Pero algunas opiniones dicen que hoy en día que la gente no hace tanta campaná como antes, no hay tanta concentración como antes. O sea, ¿qué más va a dar si vas a decirlo con una preocupación, o con dos, o con tres, o con cuatro? Por eso dicen, mejor que lo digan. Pero en realidad, según la Rajá es así, uno tiene que tratar de quitarse las preocupaciones de la mente antes de la tefilá. Por eso vamos a ver más adelante, Hasidim Arishonim, Ayushorim, Shahad Muipalelim. Venían antes del rezo 1 hora a la sinagoga antes. ¿Para qué? Para prepararse, relajarse. Imagínense ustedes, si Minjá empieza a las 6:05, ¿cuándo llegaban ellos? A las 5. 5:05. A la gente no le gusta decir ese número. Vamos a decir 4:44. Llegaban para decir el Shema, para concentrarse, relajarse, despejar la mente. No, despejar la mente y así cuando va a rezar con calma. La idea es que cuando uno hace tefilá, muy importante es la kavaná. Hoy en día cada vez más difícil la kavaná. Les conté el otro día, estuve en una boda en Estados Unidos y tenía que hacer minjá antes de la boda. ¿Qué había? Todo el mundo, ¿cómo hace minjá? No hay siturín, todo el mundo con el celular. Nada, no hay libros ya, todo el mundo con el celular, la unidad, el Shema, todo. En la mitad de la unidad llega un WhatsApp. ¡Ting! ¿Qué hace? Contesta WhatsApp. Dime tú, ¿cómo vas a tefilá? ¿Cómo vas a estar concentrado en la tefilá? En la mitad de la unidad contesta el WhatsApp, después sigue. Me contó un doctor, algo que me llamó mucho la atención, un doctor cardiólogo. Me dice el cardiólogo que la mayoría de los pacientes que vienen a la clínica del doctor, me dice, se sientan en la oficina del doctor y ¿qué tienen abajo así? El celular. Él al principio pensaba, quizás lo están grabando para escuchar la situación del corazón de ellos, quizás lo están revisando en internet si la información que le está diciendo es verdad, pero después se enteró que no, que están hablando con un cardiólogo de su salud. ¿Y qué está haciendo él? Contestando mensajes de su esposa, que vas a cocinar hoy, no sé qué. ¿Sí que me dicen? Sí. ¿Que no escuché bien otra vez? Repita. ¿Y el que vas a cocinar hoy? No, eso no me gusta, cocíname esto. Y a esto y a la secretaria aquí. Dice, la gente no tiene la cabeza en una cosa. Tiene la cabeza en 40 cosas a la vez. Dice, y eso es lo que pasa en la tefilá. Quita la paz, la concentración de la gente. Por lo menos la tefilá es una hora de paz. Por eso hace poquito unas personas, no sé si vieron, donaron unos casilleros aquí en la entrada, donde uno puede cargar su celular mientras hace tefilá. Deja su celular ahí cargado, cerrado, guardadito, hace su tefilá y después vuelve tranquilo y lo encuentra ya
full cargado. La idea cuál es, de que uno pueda ayudarse a concentrarse mejor en su tefilá, tener más kavaná en la tefilá, que es el ikar de todo. Por eso dice la Gemara que uno que está desconcentrado, según el din, según la ley, mejor que no rece. ¿Por qué? Porque no va a poder concentrarse. Como dijimos hoy en día, uno tiene que tratar de evitar todo lo que pueda estar. Ahora dice aquí la Gemara, May mashma amar papá kiderech, más derech reshut afkol reshut. Dice, según esto, cualquier cosa que sea una tirda, como dije antes, cualquier cosa que le esté estorbando a la persona, tiene que quitárselo de la mente y tranquilizarse para poder hacer tefilá, que sea la voluntad de Hashem, que reciba todas nuestras tefilot, Berahamim, Uratzon y Hashamayim, amén, que